Entonces vamos a compartir las diapositivas. Ahí pueden apreciar las diapositivas, ¿cierto? El tema de esta semana es sencillo, que la historia es teoría. En historia no tenemos que hacer práctica alguna, simplemente leer, repasar, conocer aquellos acontecimientos que marcaron nuestra época actual y que de una u otra forma hicieron trascendencia en nuestra vida. Entonces, las cruzadas fueron campañas militares, pero estas campañas fueron de carácter religioso. Fueron dadas de parte de la Iglesia Católica, buscando la forma de conquistar a través de la fe y en nombre de Jesucristo otras comunidades ajenas a esta fe católica. Y es así como a petición del papado de aquella época, precisamente entre los siglos siglo VI siglo XI y siglo XIII. Estamos hablando del 1100 y el 1300, época de Cristo, donde el papado se va en contra de los musulmanes. Los musulmanes, a pesar de ser de la misma descendencia hebrea y separarse de esta cultura, no tomaron la fe cristiana como tal. Sin embargo, tenían una fe en Alá, que es el mismo Dios que nosotros creemos, pero sin ningún sentido de carácter bíblico como tal. Nuestra fe católica se ha basado en la Biblia, para los musulmanes no. Ellos tenían otra forma de representar. Pero aquí hay un compañero que está teniendo problemas para ingresar. No leen las instrucciones para ingresar al Zoom. Vamos a cambiarlo ya. Hay que pagar para cambiarlo. Hay que pagar para cambiarlo para comenzar. Y como Bueno, me hacen el favor, silencio, que estamos en clase. Entonces, jóvenes, sigamos acá. Esto en cuanto a las cruzadas. Origen del nombre. Se le da origen de cruzadas puesto que en el pecho, en el uniforme que lo representaba, el símbolo era una cruz. Por eso es que la cruz a lo largo de la historia lo único que ha representado es maldad, muerte. La cruz no es santa ni sagrada como muchos religiosos quieren hacerla creer. La cruz es el símbolo de la muerte, el símbolo del pecado, el símbolo de la maldad en el ser humano. Y de ahí es donde se remota la palabra cruzada, que hace a la cruz y se hacía sobre la tela y era usada como insignia en el ejército o en los sicarios de la Iglesia Católica, porque los cruzados en sí fueron los grandes sicarios de la Iglesia Católica en aquella época. Esto se dio dentro del contexto histórico de la Edad Media y fueron una serie de guerras que se dio de parte de la Iglesia hacia aquellos que ellos creían que eran infieles o ajenos a la fe cristiana, porque de acuerdo a la Iglesia Católica, la única fe cristiana que ha de gobernar la humanidad es la impuesta por esta iglesia. Entonces, ¿cómo se daba el nombramiento del caballero? Después de pronunciar un voto, tenían que realizar un voto solemne. El voto los daban de la siguiente forma. Supuestamente era un voto solemne, un voto con protocolos, donde el caballero tenía que demostrar que en realidad tenía fe en Jesucristo, pero más que fe en Jesucristo era un respeto inminente hacia la Iglesia Católica. Supuestamente, dentro de este contexto de las cruzadas, nacen las indulgencias. Y las indulgencias es lo que la Iglesia Católica crea como el perdón de los pecados. Estas indulgencias son las que llevan más adelante a que el señor Martín Lutero plantee la famosa Reforma Protestante. Y es a partir de esta Reforma Protestante donde surgen todo ese poco de iglesias evangélicas
que hoy en día ustedes conocen. Causas de las cruzadas. Primero, fueron motivadas por los intereses expansionistas de la nobleza feudal, que buscaba el control del comercio. O sea, las cruzadas, los grandes reyes. Espere que aquí otra vez. Bueno, jóvenes, acá estaba atendiendo un compañero de ustedes que tiene problemas para ingresar. Esto no pide contraseña. ¿Ustedes les pidieron contraseña? No, esto solamente es dar clic en línea, en la parte superior, darle ingresar. Bueno, jóvenes, motivada por los intereses expansionistas, la nobleza feudal, que era la que gobernaba en aquella época, iba gobernando de la mano del clero religioso. Incluso tenía más poder la misma iglesia que el rey, únicamente que disfrazaban este poder y le hacían creer al rey que ellos eran los que gobernaban, cuando en realidad era la iglesia la que le daba unas pautas al rey y la que le decía al rey, hay que hacer esto porque es la voz de Dios. Dios me iluminó a través de un sueño que tú, oh soberano rey, debías de dar una guerra contra aquellos insurgentes que no creen en Dios y expandir nuestro gobierno, nuestro reino hacia esas personas para llevar la fe de Dios. Es tu deber, rey. Entonces el rey, convencido de que estaba obrando bien y por el afán de este papado de gobernar a través de la monarquía todo lo que tenía que ver con el Oriente Medio y el Oriente Alto, se lanzaron a las famosas cruzadas. Por eso es que llevaban la cruz, representantes. Y en nombre de Jesucristo nuestro Señor, asesinaron mujeres embarazadas, niños, ancianos, todo aquel que no se doblegara ante la cruz y le jurara lealtad, no a Dios ni a Jesucristo, sino lealtad a la Iglesia Católica. La primera cruzada se llevó en el 1096 al 1099, duró 3 años. Fue iniciada por el Papa Urbano II. En ella se reunieron 5 grandes ejércitos, todos nobiliarios que procedían de Francia del sur, de Italia y de las regiones de Borgoña y Flandes. Entonces, si ustedes observan todas estas cruzadas, las primeras fueron dadas por parte de Francia e Italia en unión con los Borbones. Estos personajes, estos reyes se unieron, dejaron sus diferencias a un lado y se unieron con el fin de seguir lo que las iglesias les estaba indicando, que era un mandato divino, un mandato de Dios para sublevar a todas aquellas poblaciones que no eran cristianas. Al lado de las cruzadas se encontraba la nobleza. Los pueblos fueron los que colocaron sus reyes y en las guerras actuales que vivimos es el pueblo el que coloca los muertos, el que coloca el ejército. Y esto hacía ya. Acuérdense con las famosas indulgencias, porque usted no va a matar a otro sabiendo que va a caer en pecado, que va a incurrir en alguna ley, o bueno, en fin, muchas cosas. Entonces le decían, no, tranquilo, y mata en nombre de Jesucristo nuestro Señor a todo aquel que no se doblegue ante la cruz, y Dios a través de la iglesia le dará su indulgencia, es decir, el perdón por esas masacres que iban a cometer. Los cruzados lograron tomar la ciudad de Jerusalén. Jerusalén ha sido catalogada dentro del contexto bíblico e histórico como la ciudad sagrada, la ciudad cuna y origen del cristianismo, por ser allí donde desciende el linaje de Jesucristo. Los cruzados logran tomar esta ciudad, especialmente la de Getras,
La primera cruzada, los colonos europeos en el Medio Oriente establecieron 4 estados y estos estados le dieron ya el origen de estado feudal. ¿Qué fue el feudalismo en aquella época? El feudalismo fue un sistema económico que se basó en la explotación de tierra a través de la mano de obra barata. Es decir, el campesinado, que hoy en día lo seguimos viviendo, era el que trabajaba la tierra, el que la explotaba, pero escasitamente recibiera lo de su sustento y a veces incluso lo que cosechaba no alcanzaba para el sustento porque solamente le quedaba una cuarta parte de su cosecha, ya que las 3/3 partes, 2 eran para la iglesia y una era para el Estado, para el rey. A él le quedaba una parte, una cuarta parte, y esa cuarta parte tenía que pagarle impuestos al rey e impuestos a la iglesia. Y aquí pueden ver ustedes el mapa de cómo se llevó las primeras cruzadas, que parten desde Europa, llegan por Constantinopla hasta aquí al Oriente Medio. Esto que está aquí en verde, esta zona que estoy señalando acá, es donde recayeron las cruzadas. Estamos por Jerusalén, por Antioquia y por Edras. Las otras cruzadas. La segunda cruzada se dio del 1147 a 1149. Aquí entraron los emperadores de Francia, el imperio germánico, es decir, aquí ya entra Francia y Alemania. Los alemanes en un comienzo se les denominaron pueblos germánicos, que es la descendencia donde viene hoy el pueblo alemán. Emprenden una nueva cruzada, diferida, ya esta se dio a defender la Tierra Santa, ya conquistada en la primera cruzada, pero tan de malas que se encontraron con un sultán Saladino, y este señor era un tipo sanguinario. A él no le importaba derramar sangre, y lo bueno es que no hacía lo que hacían los reyes, ni los emperadores germanos, ni franceses. Él no enviaba a sus soldados, él estaba enfrente de sus soldados, y no le importaba decapitar al que fuera, con tal de defender o recuperar Jerusalén. O sea que aquí en la segunda cruzada ya empiezan las cosas a torcerse para la iglesia. Vino una tercera cruzada durante el año 1889. Se realiza esta nueva ofensiva, ya esto es por parte del emperador germano y los reyes de Francia e Inglaterra. Mire que aquí ya se unieron 3 naciones: Alemania, Francia e Inglaterra. Se puede decir que dentro del contexto histórico de aquella época, media Europa se unió para irse en contra de Jerusalén, que ya estaba en manos de los turcos. Cuarta cruzada, ante la iniciativa del Papa Inocencio II, que Inocencio no tenía nada. En el año 1204 se asalta Constantinopla. Ya esta se había formado por el Imperio Latino. Ya aquí en esta Constantinopla es donde empieza a agarrar fuerza la Iglesia Católica, ya que este imperio representó un grande apogeo, no solamente para la Iglesia, sino para la misma Roma, para la misma zona de Itálica o Italia en aquel entonces. La Quinta Cruzada de 1217 a 1221, puesta por Andrés II, ya entra el rey de Hungría. Ya aquí no es Francia ni Inglaterra, ya es el rey húngaro el que intenta apoderarse de Egipto, sin embargo fracasan. Sexta Cruzada, 1227 a 1229, por Federico II de Alemania. Se toma gran parte de la Tierra Santa. Las 3 ciudades más importantes de aquel entonces, como lo era Belén, Nazaret y Jerusalén. Luego vino séptima y octava cruzada, también llamada la Cruzada de Túnez, ya que se dio por parte de esta región de Túnez. Se intenta conquistar el norte de África, pero fracasa. Termina con la muerte de Luis de Francia. Más tarde, San Luis, víctima de la peste. Aquí cuando hablamos de víctima de la peste, en esta época de la Edad Media es donde se da una de las primeras pandemias en la historia de la humanidad, la famosa peste negra,
que mató en aquel entonces más de 40 millones de personas. Eso sí fue una verdadera pandemia. Consecuencias de las cruzadas. Entonces, desde un punto de vista religioso, presentaron a los papas como los jefes supremos del mundo. El poder de la iglesia cuando cae el imperio romano, la iglesia no pierde su poder, ya que a través del papa habían puesto un máximo representante supuestamente de Dios sobre la tierra, sobre la humanidad. Y a través del papa se crea poco a poco el país más pequeño del mundo y con más poder, que es el Vaticano. Es decir, la Iglesia Católica sigue formando su propio imperio y los seres humanos no nos percatamos de esto, no nos damos cuenta de que estamos siendo gobernados por la podredumbre más grande en la historia de la humanidad. La Iglesia Católica, las religiones, jóvenes, todas las guerras en el mundo han surgido por las creencias religiosas. Estas cruzadas fueron por creencias religiosas. Las guerras de los musulmanes contra el occidente es por las creencias religiosas. La religión es gran parte la culpable de toda la maldad que existe en el ser humano. Consecuencias políticas: debilitaron el feudalismo y reducieron el poder del rey. En el feudalismo las tierras eran distribuidas y administradas por un feudal. Pero ya con la decadencia que se dio a través de estas cuestiones políticas por estas guerras de las cruzadas, este feudalismo se decae y empieza el rey a tomar un poder absoluto sobre todas las tierras y sobre todos los feudos. Consecuencias económicas: abrieron el comercio en el Mediterráneo a los pueblos de Europa Occidental, como lo fue Génova, Venecia y Pisa. Una de las grandes consecuencias de esta guerra, pero fue algo... Profesor, no se ven las diapositivas. ¿Cómo, jóvenes? No se ven las diapositivas. Hijo, ¿por qué no me habían dicho, hermano? ¿Qué estamos haciendo? Sí, sí, ven. ¿Sí las ven o no las ven? Sí, sí. Ah, no me asuste, hermano. Bueno, vamos bien. Consecuencias sociales. El desarrollo del comercio se originó el enriquecimiento de la burguesía. Mire que primero, factores políticos. Se toma el poder el rey. Consecuencias económicas: se abre el comercio. Al expandirse el comercio vienen unas consecuencias sociales. Desarrollo del comercio originó el enriquecimiento. Entonces aquí es donde surge el capitalismo. Ya el capitalismo venía concentrado, pero solamente primero en el feudal. Al feudal perder el poder, es el rey quien agarra ese poder inquisitivo. Pero con la expansión del comercio surgen las clases sociales, entre ellos el desarrollo del comercio que origina el enriquecimiento de la burguesía. La burguesía era la clase social más alta de aquella época, en la Edad Media. Nacen los apellidos, pero ya aquí los apellidos nacen es para representar los estatus económicos. No, los pobres incluso no tenían ni cómo plantearse un apellido. Eran los ricos primero, los grandes estirpes sociales, los que tenían ese derecho, ese lujo de tener un apellido propio. Pero a medida que fuimos evolucionando, se le dio trascendencia e importancia a los apellidos para identificar mejor a las personas dentro de un orden social más estructurado. Consecuencias intelectuales. Las cruzadas produjeron un reconocimiento de la literatura, el arte y las ciencias. Al expandirse todo lo que tenía que ver con la parte de Occidente, todos esos pueblos bárbaros, germánicos, Alemania, Inglaterra, Italia, iban llevando su cultura, iban dejando un legado, así como los griegos dejaron el legado en Roma, los romanos dejaron su legado en Europa. Pues estas cruzadas fueron expandiendo también todo lo concerniente a la parte intelectual. Y es por eso que hoy en día, pues en gran parte del mundo, en todo el mundo, se conoce lo que es el arte, la literatura, las ciencias, etcétera. Y aquí, jóvenes, ustedes pueden apreciar el mapa de las cruzadas. Este material lo tienen ustedes ya en el Classroom. Ahora les envío el código
para que puedan acceder. Sin embargo, lo voy a subir también por el WhatsApp para los que no puedan acceder al Classroom para descargarlos. Entonces, lo pueden descargar desde el WhatsApp. O sea, tienen dos opciones para descargar ese material. Me siento complacido de haber tenido una clase maravillosa con ustedes. Gracias por no interrumpirla. ¿Alguna pregunta o alguna duda al respecto? No, No. profesor. Muy bien, jóvenes, les felicito por ese comportamiento en clase. Que tengan un excelente y maravilloso día. Les recuerdo que la clase termina a las 10. Yo estaré presente acá con el grupo abierto por cualquier inquietud o algo. Los jóvenes que no lograron presentar el parcial, les recuerdo que ya deben cancelar su pretorio y deben presentar un nuevo parcial que yo les haré llegar tan pronto me lo autoricen en la institución. Para este viernes no tenemos parcial, así que no se preocupen. Este viernes no hay parcial. Ya el otro viernes que terminamos módulo, sí hay parcial para que lo tengan presente. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Entonces, que tengan un buen comienzo de semana y les deseo un maravilloso día lleno de bendiciones. Dios los bendiga a todos, jóvenes. Lo mismo. Bueno.